Hoy en la radio con Simón Valdebenito. 11 de la noche con 21 minutos. Vamos a conversar acerca de los radioaficionados, estimados amigos y amigas. Están de aniversario, en realidad están celebrando de ayer, el día domingo que pasó, el Día Mundial de la Radioafición, que bueno, es una oportunidad para celebrar los muchos logros, además de las contribuciones, no solo en aspectos de tecnología de las comunicaciones, para conectar a muchísimas, un grupo importante de personas alrededor de todo el mundo, sino también una oportunidad para honrar el trabajo que han tenido, por ejemplo, al servicio de las personas en casos de emergencias, en la comunicación, en mantener la comunicación en tiempos en los que se caen, por ejemplo, las mismas, hablando o recordando lo que sucedió también el terremoto del año 2010, entre otras, la participación de los radioaficionados y su organización a lo largo del país. Estamos al teléfono con el presidente del Radio Club de Chile, Galdino Besomi, con quien vamos a hablar con él, a saludarlo también, al Charlie Eco 3 Papa Golf. Ese es el indicativo de él. ¿Cómo está? Un gusto de saludarlo, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Lo escucho muy bien. Buenísimo. Bueno, hablemos un poquito de la historia de ustedes y en Chile. A lo largo y ancho de nuestro país, ¿cuántos son los radioaficionados que están conectados? Bueno, empezando con la historia, la historia de la radio en Chile se confunde con la historia de la radio en el mundo, porque en Chile está dentro de los 5 primeros países del mundo que tuvieron un club de radioaficionados, es decir, es de los primeros países en el mundo que se empezó la actividad radial. Así que cuando uno habla de la historia de la radio en Chile, está hablando también de la historia de la radio en el mundo. A principio existían los radioaficionados, pero no existían las normas. O sea, los radioaficionados están aquí antes que la radio comercial y antes que la radiodifusión y antes que todos los demás. La primera licencia emitida en Chile para poder hacer transmisión es del año 1925, que es el año que se funda la Dirección de Servicios Eléctricos, pero antes de eso, ya 3 años antes, el Radio Club de Chile estaba operativo y funcionando. Como digo, Chile está dentro de los 5 primeros países del mundo que tuvieron una organización de radioaficionados. Así que hablar de la historia de la radio en Chile es hablar de la historia de la radio en el mundo. Claro que sí. Entiendo que el 13 de julio de 1922, ¿no? Se declaró oficialmente la conformación del Radio Club de Chile. Efectivamente, era día de invierno, hacía frío en la tarde, y ese día, los días anteriores, se había hecho mucha propaganda en el diario El Mercurio, que se iba a hacer la primera transmisión pública de Chile, y que fue hecha, como digo, alrededor de las 7 de la tarde desde la Escuela de Física de la Universidad de Chile hasta el hall del Radio Mercurio. No era muy lejana la distancia, pero era la primera vez que el público iba a poder escuchar una transmisión en vivo a través de las ondas de radio. Esto generó mucha expectación, hubo mucha gente que fue a ver esto. Primero iban al teatro, a la ópera, qué sé yo, a hacer sus compras, y después a las 7:30 de la tarde, como digo, era un día de julio, hacía frío, y había un montón de gente escuchando este programa que estaba preparado por aficionados y se transmitía, como digo, desde la Universidad de Chile, el Laboratorio de Física, por el profesor Arturo Salazar y otros aficionados que son los que conformaron el Radio Club de Chile, hasta el hall del Radio Mercurio, donde estaba la gente escuchando. El programa consistió primero en el canto de un tenor, después se tocó una marcha grabada, que fue la primera canción grabada transmitida en Chile, que era una canción de la Primera Guerra Mundial, una marcha inglesa que se llama It's a Long Way to Tipperary, es un largo camino a Tipperary. Esa es la primera canción que tuvo la oportunidad y el honor de ser transmitida por radio en Chile. La gente no creía. En el hall del Radio Mercurio estaban escuchando, y el parlante, el receptor y el parlante estaban detrás de una cortina. Así que muchísima gente no creía lo que escuchaban, ni los discursos, ni el número
cómico que hubo, ni análisis político que también se hizo, y tenía que acercarse a mirar el parlante, levantar la cortina y ver que efectivamente la señal con la información que se estaba escuchando venía de otro lugar. Así que ese fue, y el día anterior a ese, en preparación, se había conformado el primer directorio del Radio Club de Chile, como le digo, el julio de 1922. Pero no existía legislación. Como le contaba hace un rato, Claro. Los radioaficionados están antes que la legislación y por supuesto mucho antes que la radiodifusión comercial y después la televisión. Exacto. Que aparecerían terminando esa década, ¿no? La década del 20. Aparecerían. Las primeras radios comerciales aparecen alrededor de 1925. Oye, Galdino, bueno, el Radio Club de Chile está a un año del centenario, estamos en una importante fecha. Y bueno, haciendo un recorrido también, cuéntanos quiénes o cuántos se mantienen, cuál es el catastro que tienen actualmente de personas que se conectan y que son radioaficionados en Chile. Mira, el número no se mantiene. El número no se mantiene, extrañamente, el número crece. No es un número estático, es un número que hoy día se aproxima a las 10.000 personas con licencia. Hay que pensar que primero hay que definir, para que el público que está escuchando pueda entender bien, que ser radioaficionado no es una persona que tiene una radio para transmitir. No es lo mismo. Cualquier persona puede comprar una radio hoy día, ¿no es cierto? Y es legal. Nuestras pequeñas radios que venden en los grandes almacenes, que son muy buenas y tienen muchos usos, pero no, un radioaficionado está definido por la ley y es una de las 4 hobbies o aficiones o actividades que requieren permiso legal. Por ejemplo, para ser piloto civil y tener un avión privado, usted no puede ir al aeródromo a Tobalaba y decir, oye, qué lindo el avión, ¿me vende uno? No se puede, señor. Usted, para poder comprar el avión y usarlo, por lo menos para usarlo, usted necesita una licencia de piloto civil. Para tener esa licencia hay que dar un examen, hay que hacer una práctica y dar el examen y obtener la licencia. Lo mismo es válido, por ejemplo, para la actividad marítima o acuática deportiva, para ser capitán de yate, capitán de navío, en fin, tripulante. Usted no puede decir, ¿sabe qué lindo el yate? Porque me puede dar uno, pero que sea azul. Ah, no, señor, si yo se lo puedo vender, pero usted no lo puede usar. Ahí ya vamos en la segunda actividad, que son reguladas. La tercera es lo que tiene que ver con la pesca y caza y portar armas, ¿no es cierto?, de tipo deportivo. Usted no puede llegar y decir, oiga, deme una docena de escopetas porque yo voy a ir a cazar tórtolas. No, usted tiene que ir primero al Servicio Agrícola y Ganadero, tiene que estudiar un contenido técnico, tiene que dar un examen, aprobarlo y posteriormente se le entrega su licencia. La radioafición es lo mismo. La radioafición es un hobby técnico que hace uso de un bien público y ese bien público es un bien limitado. Ese bien es el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es finito. Por ejemplo, cuando existía solamente la televisión analógica, ¿cuántos canales teníamos? ¿Se acuerda usted? No, usted es muy joven, pero teníamos del 2 al 13, pues. No había más canales. Bueno, ¿y por qué no había más? ¿Por qué no eran 80, por ejemplo? No, porque no había más espectro asignado. Bueno, después salió los canales de UHF y hoy día ya no hay problema porque la mayor parte de la televisión viaja vía fibra, ¿no es cierto?, vía digital. Pero el espectro radioeléctrico es un bien público limitado. Los radioaficionados, para poder tener derecho a usar ese bien público, que es limitado, tienen que estudiar primero y dar un examen y obtener una licencia. Así que la radioafición es una de las 4 actividades o hobbies que requiere estudio y licencia por parte del Estado. O sea, comprar una radio, como una persona que la compra por su actividad, un camión, transportista, minería, agrícola, etcétera, eso no es un radioaficionado. Un radioaficionado está definido por la ley y lo define claramente, dice, es una persona. O sea, de partida los radioaficionados son personas, no pueden ser instituciones. Es una persona que sin interés comercial
estudia, practica y experimenta las radiocomunicaciones, reiterando, sin fines de lucro. O sea, comprarse una radio en el almacén no es ser radioaficionado. Para poder ser radioaficionado, usted tiene que estudiar, practicar, experimentar sin fines de lucro y pasar este examen que se da en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. En ese momento usted entra al mundo de la radioafición, que está dividido en categorías según antigüedad y según conocimiento, y que en Chile hoy día tiene aproximadamente 10.000 personas que son radioaficionados. Extrañamente, digo extrañamente, porque es habitual que nos pregunten si la radioafición va en baja, va como en disminución, y no es así. No le puedo decir las causas porque no las conocemos con certeza, pero la radioafición hoy día disfruta de una popularidad en el mundo que nunca tuvo. Le cuento que hay países como Japón que tienen 1,5 millones de radioaficionados. En Estados Unidos están cerca de los 300.000. En algunos países europeos el año antepasado batieron su récord histórico, como Inglaterra, Italia, del número de radioaficionados. O sea, la radioafición va en incremento y en alza a medida que hay más elementos tecnológicos disponibles para radioaficionados. Y lo último que quiero decir, sí, dígame. Lo último que quería decirle es que la radioafición fue la primera red social. Fue la primera red social y sigue siéndola. Exactamente. Oye, a propósito, mira, muy interesante la distinción además que haces, por ejemplo, con las radioemisoras, o también respecto de lo legal, ¿cierto? Respecto de la categorización también ante la Subtel, por ejemplo, órgano regulatorio de esto. Pero vamos a lo social y quiero preguntarte, porque una de las labores sociales más destacadas de los radioaficionados está en tiempos de urgencias, en tiempos de emergencias en las que las comunicaciones se cortan, los que son un puente para saber lo que está pasando en un determinado lugar, por ejemplo, son los radioaficionados, y eso, y prueba de ello fue lo que sucedió, y digo prueba de ello, es una de ellas, pero en realidad la que más ha marcado, ¿cierto?, en la historia reciente ha sido el terremoto del año 2010. Y en ese sentido quiero preguntarte, Galdino, ¿cómo se organizan los radioaficionados a lo largo del país cuando suceden hechos como estos? Para brindar información, para comunicarse, por ejemplo, o para dar a conocer determinadas informaciones. También colaborando con medios como nosotros, como la radio Bio Bio, ¿verdad?, con la entrega de información respecto de lo que sucede en distintos lugares. ¿Cómo se organizan cuando llega un momento así? Bueno, lo primero que te quiero decir es que los radioaficionados tienen el deber en Chile de organizarse y ayudar. Este es uno de los pocos países del mundo que está establecido en la ley. Dice al pie de la letra, en el artículo 54, puede que sea el 34, me estoy carrileando un poquito, del reglamento de radioaficionados, señala taxativamente que los radioaficionados, a petición de la autoridad, o sea, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, deberán organizarse en redes para cooperar con la transmisión de comunicaciones en situaciones de emergencia. O sea, esto está establecido en la ley. Existe en Chile desde el momento que partieron los radioaficionados. ¿Por qué? Porque los radioaficionados son un recurso enorme. Piensa usted que si hay 10.000 radioaficionados y cada radioaficionado tiene, yo diría en promedio, 2 estaciones, una móvil, otra en la casa, o una portátil y otra en la casa. Estamos hablando de 20.000 puntos de comunicación que no dependen de ninguna red. Lo único que se necesita es una batería y una antena y la radio, y este sistema está en el aire. Entonces, la historia de la participación de los radioaficionados en las emergencias en Chile es mucho más antigua que lo que tú señalas. Déjame contarte que partiendo con el terremoto de Chillán en 1939, si la memoria no me engaña, pero por favor chequéalo por ahí, pero partimos siendo la única instancia que podía transmitir un radioaficionado de la época, don Gastón Sáez Rondanelli, cuyo nombre lo lleva justamente el Radio Club de Chillán. Era la única comunicación de Chillán, ese terremoto que fue pavoroso, con el mundo. Lo mismo pasó en el terremoto de Valdivia y en todas las grandes catástrofes. O sea, esto no es una cosa de ahora, esto es una historia que es motivo de orgullo para los radioaficionados. Ahora, esto en la mayor parte de los países del mundo esto es así, tanto es así que alrededor de 1990 en la reunión que hace la Comisión Europea para el Alivio de Emergencias, la señorita directora de la comisión, la señorita Kristalina Georgieva,
que hoy día, búlgara, que hoy día ella es presidenta del Fondo Monetario Internacional, para que usted vea que el tema de la radiodifusión no es un juguete, o sea, es una cuestión que está tomada muy en serio. La señora Kristalina Georgieva, en su discurso en la Comisión Europea de Alivio de Catástrofe, ella señaló la importancia de los radioaficionados, la reiteró porque ya se sabía, y dijo una frase que a todos nosotros se nos quedó grabada. Dijo: cuando todos los sistemas de comunicación fallan, la radioafición queda. Déjeme contarle que en Estados Unidos, en la Casa Blanca, donde está el Centro de Control Presidencial de Emergencia, hay una estación de radioaficionados. Los radioaficionados de Estados Unidos están unidos en una organización que va más allá de los clubes, que se llama el Amateur Radio Emergency System, donde están todos los radioaficionados de Estados Unidos que están en condiciones de cooperar en esta institución que se llama el ARES, y se mantiene. Y Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, al igual que los grandes países, China, Rusia, todos, tienen un sistema de respaldo que se apoya en los radioaficionados. Chile es igual. Nosotros tenemos la obligación legal de ponernos al servicio de la autoridad en caso de emergencia. Así que no es una historia reciente. Esta es una historia que viene del terremoto de Chillán del año 39, se repite en el terremoto del año 60 de Valdivia, y por supuesto se repite ahora en todos los grandes terremotos y el del 2010, donde usted recordará que los radioaficionados de la zona de Constitución fueron los primeros en señalar la existencia de un tsunami. Eso está en la televisión, usted lo puede buscar y lo puede ver. Así que hay una historia súper antigua, y nuestro lema es: cuando todos los sistemas de comunicación fallan, la radioafición sigue funcionando. Le cuento una anécdota. Para el terremoto del año justamente del 2010, en que todos los sistemas digitales quedaron en el suelo porque se movieron las estaciones de control terreno de satelitales, hubo un solo banco en Chile, no voy a hacer propaganda ya, pero déjeme contarle que hubo un solo banco en Chile que pudo seguir pagando cheques, y que justamente se hizo con el auxilio y el apoyo de los radioaficionados para poder pagar los cheques de la jubilación de los pensionados. Fue el Banco del Estado. Nosotros, con una alianza que tenemos con el banco, y le cooperamos con mucho gusto, pusimos radioaficionados en la mayor parte de las oficinas más grandes del Banco del Estado a través de Chile. Por lo tanto, como no existía teléfono, no había internet, no había nada, los cheques se podían consultar vía radio a la oficina central en Santiago, y se daba el visto bueno, y entonces se le podía pagar la jubilación a los pensionados. Ahí tiene un ejemplo, digamos, muy sencillo, le podría dar muchos más, de cómo está metido la radioafición en el sistema de emergencia. Está tan metido, y con esto termino, ¿sí?, porque no quiero darles la lata, pero quiero mostrarles que en realidad lo nuestro es una afición científica y muy seria. La única organización civil que tiene un puesto de trabajo al interior de la Oficina Nacional de Emergencia, un puesto de trabajo con radio, son los radioaficionados de Chile. Nosotros tenemos una estación adentro de la ONEMI. Exactamente, para trabajar codo a codo ahí. Bueno, es tanto la historia que, bueno, tenemos estamos a un año del centenario, así que es un buen momento también para honrar el trabajo en este día, pasadito del día, pero para conmemorarlo de igual forma, el Día Internacional de la Radiodifusión. Galdino Besomi, el presidente del Radio Club de Chile, estuvo con nosotros contándonos estas historias y estas anécdotas. Te lo agradezco mucho. Que esté muy bien, un abrazo. Gracias a usted. Invito a todos los que quieran ser radioaficionados que se aproximen al Radio Club de Chile o nos busquen en www.ce3aa.cl. Muchas gracias. ce3aa.cl, ahí está. A todos, gracias Galdino, que esté muy bien. A todos los Charlie Delta, Charlie Alfa, Charlie Eco, XQ también, a todos ellos y ellas también un buen día y un feliz día atrasado, pero de igual forma honrándolos también. 20 minutos faltan para las 0 horas. Vamos y volvemos, el último corte de Hoy en la Radio.